Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Feliz año 2022. Te saluda tu amigo y servidor Armando Soto, y en este día saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero, el licenciado José Luis Reyes. José Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Armando, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todo el auditorio de Acústica Rural. Tenemos para ustedes lo más importante en la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Y claro, también saludamos a todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Acústica Radio en la República Mexicana, también a la gran cadena Albavisión y por supuesto a todos aquellos que nos siguen en redes sociales, principalmente en el Facebook Live de Acústica Noticias y también en acústicanoticias.com y por el canal de YouTube. Y bien, tenemos como siempre entrevistas interesantes. Vamos a hablar de un fruto de mucha importancia para los mexicanos, principalmente por ser un producto de exportación. Me refiero al limón. Existen diferentes regiones productoras en la República Mexicana y una de ellas es el estado de Colima. Y en el estado de Colima está presente el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, concretamente en el campo de investigación Tecomán, en donde se llevan a cabo pues diferentes acciones, diferentes investigaciones para encontrar el mejor aprovechamiento al limón que se produce en la costa del Océano Pacífico. Vamos a platicar unos instantes con el doctor Miguel Manzanilla. Él es precisamente integrante del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en el Centro de Investigación Regional Pacífico Centro. Doctor Manzanilla, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a este programa Acústica Rural y en especial a José Luis y Armando, y estamos listos para poder aclarar lo que podamos ayudarles. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, háblenos, ¿cuánto tiempo tiene este centro de investigación, este campo experimental en Tecomán? ¿Qué tipo de actividades están desarrollando y cuál es la importancia que tiene para ustedes el cultivo de limón, Miguel? Bueno, para el instituto es uno de los cultivos primordiales. Hablar un poquito del campo experimental Tecomán, que inició sus trabajos en el cultivo de limón mexicano. Es el que nos vamos a estar hablando un poquito. Mejor es importante aclarar la diferencia y los diferentes limones que se producen. En el caso del que vamos a hablar es el limón mexicano, Citrus aratifolia, el que conoce la mayoría de la gente como el que tiene semilla, el más agrio, a diferencia del lima persa, que se produce en la región principalmente de Veracruz y Jalisco. Entonces nos vamos a centrar un poquito en lo que es limón mexicano, que es el Citrus aratifolia y que tiene semillita. Estos trabajos se iniciaron en el campo experimental Tecomán en los años 70. Empezaron con diferentes programas, pues diferentes investigadores que la mayoría pues ya están retirados. Me gustaría hablar un poquito de ellos, el maestro Valdés, el maestro Medina, el doctor Medina, el doctor Orozco, el doctor Robles, el doctor Becerra, son los iniciadores de la investigación en limón mexicano. Actualmente pues estamos aproximadamente 5 investigadores trabajando en este cítrico, y dada la importancia que tiene la producción nacional debido a la alta demanda de este limón en el consumo nacional y actualmente ya de exportación, pues estamos enfocados en mejorarlo y sobre todo trabajando arduamente en los problemas actuales, como también se trabajaron en diferentes problemas que ha ido enfrentando este cultivo. Doctor Miguel Ángel Manzanilla, Armando Soto, muy buenos días. Si nos puedes comentar la línea de investigación que lleva hoy en día el INIFAP para tener mejor rendimiento, mejor calidad del limón para el consumo nacional, consumo internacional. ¿Qué está haciendo el INIFAP? También el campus está en Tecomán, pero para toda esa región del Pacífico Sur y Pacífico Norte. Sí, bueno, nosotros somos, como bien dices, el campo experimental está en Tecomán. Prácticamente este limón se produce en las regiones de trópico seco, lo que es Michoacán, Colima, Oaxaca y Guerrero principalmente. Entonces, actualmente estamos desarrollando diferentes líneas. Una de nuestras principales líneas es el enfrentar a partir del 2010 la llegada de la enfermedad del HLV, conocida como Guanglong-Bing y por los productores como dragón amarillo. Esta enfermedad inició en el estado de Colima en 2010 y a partir de ahí iniciamos diferentes programas de investigación, principalmente enfocados a conocer los efectos de la enfermedad
el limón mexicano. De ahí pudimos determinar que esta enfermedad afecta al 50% de la producción y por lo tanto nos enfocamos a hacer manejos agronómicos y tecnologías para ir incrementando esta producción a pesar de que los árboles cuenten con la enfermedad que actualmente ya es endémica en estos 3 estados. Entonces estamos trabajando principalmente en manejo nutricional, manejo de riego. Hay una línea muy importante de mejoramiento genético donde están realizando híbridos de limón mexicano con otros cítricos que se conocen que tienen tolerancia tanto a la HLB como también al BTC, que es otra enfermedad muy importante para estas especies, pero para los cítricos. Tenemos actualmente en desarrollo también un programa de desarrollo de paquete tecnológico para la nueva variedad del limón, que es un limón sin espinas. También estamos trabajando en la sustitución, como es el acuerdo que tenemos como instituto, la sustitución del glifosato en las huertas de limón mexicano. Hay un trabajo muy importante. Hay trabajo sobre acolchado, donde manejamos la nutrición, el control de malezas. Podemos manejar también mejor el agua. Y hicimos estudios sobre los efectos fisiológicos de esta enfermedad en limón mexicano, lo cual nos ha permitido ir mejorando día a día el paquete e incrementando su productividad. También tenemos un proyecto muy importante sobre el manejo y control de trips, que es un problema también importante en la zona, a través de un financiamiento del Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario. Pues como verás, pues tenemos varias líneas y los híbridos actualmente que se están haciendo, hay un nuevo proyecto que se está evaluando sus efectos de estos híbridos, si son capaces de tolerar mejor el HLB y el BTC. Y aunado a esto tenemos un proyecto que vamos a iniciar a principio de año sobre ya poder vender yemas certificadas de los limones producidos por el instituto, que es el limón Colimex y el limón Lice. Muy importante, Miguel. Platícale al auditorio de Acústica Rural un poco más de las características de las principales enfermedades que afectan al limón mexicano, principalmente conocido popularmente como dragón amarillo, que está presente pues ya prácticamente desde hace 12 años en la producción limonera de México. ¿Qué efectos le provoca la producción? ¿Qué daños le causa al árbol y al fruto estas 2 enfermedades que nos has mencionado como las principales que afectan a este fruto? Bueno, el limón mexicano es como todos los frutales atacado por varias enfermedades. La antracnosis, por hablar de alguna de ellas, es la que afecta, pero es conocida ya por todos los productores. Sin embargo, a partir de 2010, la llegada del HLB, que es una bacteria que se encuentra dentro del floema de la planta, quiere decir, está dentro de sus conductos principales. Hasta este momento no hay cura para esta enfermedad. Una vez infectado un árbol de cítrico, no existe ninguna cura o algún manejo que permita eliminarla. Por lo tanto, lo único que estamos buscando y estamos trabajando arduamente es en mejorar las condiciones de estos árboles para que sigan siendo productivos, dado que el efecto fisiológico principal del ataque de esta bacteria es la disminución de su capacidad de producir y movilizar sus fotoasimilados, ¿verdad? Su alimento para el árbol, y esto reduce su capacidad principal, y esto a su vez produce graves la productividad, se reduce el número de raíz del árbol. Bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación con nuestro entrevistado. Vamos a tratar de recuperar esta llamada. Doctor Miguel Ángel Manzanilla, ¿nos escuchas? Tuvimos un corte cuando nos dabas a conocer las características del llamado dragón amarillo. Ok, sí. A lo mejor está fallando un poquito el internet. No sé si ya ahí me escucho. Ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, no sé en qué parte me quedé para repetirlo. Sí, nos estabas dando a conocer que el HLB es una bacteria, que no hay cura ni manejo para eliminarla, que se están haciendo mejoras para que las condiciones productivas del árbol sean más eficientes. En eso nos quedamos. Ok, sí. Entonces, uno de los efectos principales de la enfermedad es sin duda, como se dice, los efectos fisiológicos. Se afecta fuertemente sus procesos fotosintéticos y lo que es la asimilación de nutrientes y la movilidad de estos nutrientes a la planta, lo que tiene afectaciones muy fuertes en la raíz, y nosotros como productores los vamos a ver los efectos con la caída de hojas y que se empiezan a secar nuestras ramas. Esto tiene una consecuencia en la productividad muy importante que se puede remediar con el manejo del riego y de nutrición principalmente. Doctor Miguel Ángel Manzanilla, y si nos puedes comentar qué es lo que está haciendo el INIFAC para capacitar también paquete tecnológico a los productores de esta región del Pacífico en la producción de limón.
Sí, nosotros tenemos una tecnología ya a través de manuales y a través de capacitación directa a los productores sobre el manejo integrado de esta enfermedad, que precisamente toca todos los aspectos. Nosotros, a través de incrementar el número de árboles por hectárea, mejorar su riego, mejorar su nutrición y ser muy eficientes en el manejo integrado de plagas y enfermedades, hemos podido revertir esta afectación en la productividad, y actualmente pues se siguen produciendo estos limones en los 3 estados productores. Es importante señalar el hecho de que no se pretende eliminar esta enfermedad del dragón amarillo, sino hacer más eficiente la producción a través de todas estas tecnologías que ustedes han puesto en marcha allá en el INIFAP, Miguel. Así es. Actualmente, hay trabajos importantes de tratar de controlar la bacteria dentro de la planta, pero hasta este momento ninguna ha sido eficaz. Y nosotros lo que hemos tenido muy buenos resultados es siendo muy eficientes en el manejo de la nutrición, el riego y también incrementando las densidades de plantación. Y sobre esto estamos trabajando con los productores con capacitaciones constantes, que es una de nuestras principales actividades que realizamos en el instituto. Miguel, ¿y cómo lo está tomando los productores allá en el Pacífico en la producción de limón? Están tomando estas tecnologías, están desarrollando, están innovando dentro de sus plantaciones. Sí, definitivamente los productores que han adoptado el mejorar su manejo han mantenido sus producciones de manera aceptable, y también decirlo, la afectación en volumen de producción pues ha incrementado los precios, pues se ha vuelto un cultivo que puede tener una buena rentabilidad si hacemos un buen manejo agronómico. Bien, a ese respecto, hace rato, Miguel, nos dabas a conocer que hay otras medidas que están llevando a cabo ustedes en el INIFAP, por ejemplo, una nueva variedad de limón que no tiene espina, la sustitución del glifosato, los acolchados, el manejo del agua, entre otras medidas. Háblanos de la importancia de todo esto. Bueno, por ejemplo, las 2 variedades que el INIFAP tiene registradas a través de un programa de mejoramiento y selección, que es limón Colimex, es el de alta productividad, y el uso del portingerto macrofila, que está muy bien adaptado a este cítrico, ha ayudado mucho a la productividad. Aunado a que tenemos, hay un decreto de sustitución del glifosato, pues nosotros como INIFAP tenemos la instrucción de ir creando paquetes tecnológicos que sean alternativas al uso del glifosato, y actualmente estamos trabajando con diferentes líneas. El doctor Mario Orozco y la maestra Karina en especial están trabajando con el uso precisamente de acolchados, el uso de otros algunas alternativas Miguel, químicas y biológicas. Disculpa que te interrumpa, Miguel, Ángel Manzanilla, nos vamos a ir a una pausa comercial de nuestros apreciables patrocinadores de Acústica Rural. Ok, de acuerdo. Gracias, y pues saludamos a todos los amigos que nos ven a través del canal 13.1 de Albavisión en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Les mandamos un caluroso saludo. Bien, amigos, estamos de regreso en tu programa Acústica Rural, la primera radio de comunicación rural en la República Mexicana, y estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Manzanilla, investigador del INIFAP, del Centro de Investigación Regional de Tecomán, allá en el estado de Colima, y hablar de este fruto, el limón. José Luis, una charla muy importante, muy interesante, conocer esas actividades que se lleva el INIFAP a través de la investigación y tener una mejor producción, pues en todo este trabajo de investigación genética, pues mejoramiento genético también, pues dar pues también trabajos sobre estos parásitos que pueden diezmar producciones en el territorio nacional o en otros territorios. Así es. Y bueno, Miguel, antes de irnos al corte, nos estabas comentando de la nueva variedad de limón Colimex, nos estabas relatando cuáles han sido los esfuerzos que realiza el INIFAP a través de investigadores, algunos de ellos ya retirados, para la sustitución del glifosato, por ejemplo, a través de técnicas como el acolchado. En eso nos quedamos. Sí, te comentaba precisamente lo que estamos desarrollando sobre las diferentes variedades. Tenemos, el INIFAP tiene registradas 2 variedades, el limón Colimex, que es el que es de uso común, el que prácticamente está distribuido en todas las regiones productoras, y actualmente
limón Lice, que es un limón que no tiene tolerancia al aire, y sobre todo el no tener espinas facilita su cosecha, lo que hace que al facilitar la cosecha, esto nos apoya mucho ahorita en un problema también importante, que es la falta de mano de obra para cosechar el limón. Si ustedes lo conocen, este limón es uno de sus principales, digamos, como heces, que tiene demasiadas espinas, lo cual hace su cosecha y su manejo algo complicado. Entonces actualmente ya tenemos este clon o esta variedad de limón Lice que ya va a estar lista para distribuirse a los productores. Y por el otro lado, el manejo del glifosato, nosotros es un proyecto reciente, inició este año, el INFAB es un proyecto nacional, y en el caso del campo experimental de Tecomán, pues tocó trabajar en lo que es limón mexicano. Los investigadores están trabajando en acolchado, también el uso de leguminosas para poder hacer acolchados naturales, también se está trabajando con residuos vegetales, todo esto, y con algunos herbicidas, tanto orgánicos como químicos, que puedan ayudar a sustituir todos de manera integral el uso del glifosato. Y doctor Miguel Ángel Manzanillas, si nos puedes comentar también cuál es el limón que está buscando también el consumidor nacional, el consumidor internacional, de todas estas líneas de investigación, y cuál está siendo el más aceptado para su manejo. Tú acabas de comentar también el limón, el Conimex, sin espinas o híbrido que se está realizando. Entonces, si nos puedes comentar cuáles son lo que está queriendo el mercado nacional e internacional. Bueno, el mercado nacional tiene muy claro la búsqueda de este limón, el limón mexicano, el que tiene semillas, por su alta acidez, que está muy relacionada a todos a nuestra gastronomía principalmente. Nosotros prácticamente los mexicanos le ponemos limón a casi todo. Pero, por ejemplo, para mercados internacionales es muy buscado o requerido el limón persa, que se produce en Veracruz y en Jalisco principalmente, que es un limón con menor acidez, y sobre todo una característica importante es que no tiene semillas, hacer un triploide. Y nosotros, con los programas de mejoramiento genético a través de hibridación convencional y el uso de técnicas biotecnológicas, estamos también desarrollando híbridos de limón mexicano que sobre todo también tengan un menor número de semillas. Importante. Ahora, por otra parte, Miguel, háblanos de la importancia, ya que estás tocando este tema, primero, de los injertos, y segundo, un poco más de las investigaciones que están llevando a cabo ustedes. Y otro aspecto que me ha llamado mucho la atención es el hecho de que no hay mano de obra suficiente. El hecho de que no haya mano de obra es consecuencia de todos estos desajustes que ha provocado la pandemia de COVID-19. Bueno, en el caso de los injertos es una técnica usada en casi todos los frutales, ¿verdad? Usamos un portainjerto, en nuestro caso del limón mexicano, principalmente macrofila, también se usa volcameriana, y hay estudios sobre bicarpa que son muy buenos como portainjertos para este cítrico. Es una técnica que es el portainjerto y se injerta ahora sí que la variedad seleccionada, en nuestro caso Conimex o Lice, y esa es la manera como se propagan los limones en estas zonas. En el caso de la mano de obra, pues obviamente es un problema importante porque hay mucha presión, sobre todo en ciertas regiones donde hay muchos cultivos que pues la mano de obra es muy baja. Y porque también el corte del cultivo, el corte de este tipo de limones, pues es complicado debido a las espinas, y que es una actividad, pues vamos a decir que muy, muy pesada. En el caso del COVID, podemos decir que en las regiones, pues al inicio, pues sí se detuvo mucho el corte y la productividad, pero fueron de las podemos decir, de las actividades menos afectadas, debido a que se realizan al aire abierto, y sobre todo que había una alta demanda de frutas en el periodo de COVID. Entonces prácticamente no se detuvo lo que es el manejo de estos cultivos en esta región. Y doctor Miguel Ángel Manzanillas, si nos puedes comentar también cuáles son las actividades de este manejo agronómico que se le da al limón que se cultiva en esta región del Pacífico, y también cuál es el manejo. Yo creo que aquí también una parte importante es la poda que se le da al limón a todas las variedades. Sí, bueno, la principal pues es todo un paquete, ¿verdad? Integral, pero iniciamos sobre todo con una buena selección de terrenos que tengan potencial para el cultivo de limón, es decir, terrenos que no tengan deficiencias, por ejemplo, pH muy altos o deficiencias de agua, porque bajo estas circunstancias pues la productividad
con esta enfermedad pues prácticamente se vuelve pues nula. Entonces buscamos primero unas zonas de buen potencial, es decir, con análisis de suelo, que también hacemos en el campo experimental Tecomán, hacemos las recomendaciones y de ahí partimos sobre todo con densidades de plantación adecuadas en base a la textura del terreno, qué densidades, cuántos árboles puede meter por hectárea, que esto lo va a hacer muy eficiente, y de ahí iniciamos con lo que es las recomendaciones principalmente de riego y nutrición tanto al suelo como foliares, control de plagas, enfermedades. Y una de las prácticas, como bien mencionas, pues es la poda de formación en un inicio de las plantaciones y posteriormente, sobre todo, podas de saneamiento que se realiza una vez al año, está recomendada. Y al inicio de las plantaciones, pues sí se ocupa quitar algunas ramas cruzadas cuando vamos formando los arbolitos. El primer año realizar de 2 a 3 podas por año y árboles mayores de 2 o 3 años, pues se recomienda una poda anual. El doctor Miguel Manzanilla, háblanos de la importancia que tiene un terreno apropiado para el cultivo del limón, por qué el pH juega un factor importante y háblanos del riego que se necesita, de la disponibilidad de agua para este cultivo. Bueno, el potencial de cultivo es sumamente importante porque ya mencionábamos, el HLB reduce la capacidad del crecimiento de raíces en los árboles. Entonces, si nosotros tenemos suelos con un pH en este caso nuestras zonas son suelos calcáreos que puede llegar pHs arriba de 8, esto hace que muchos de los nutrientes queden bloqueados en el suelo y no los pueda absorber la planta. Aunado a la enfermedad, pues causa diferentes problemas que pueden sí definitivamente llevar a la muerte de los árboles. Y por ende, pues es muy importante la selección de este tipo de suelos o terrenos que sean adecuados para el cultivo. Y doctor Miguel Ángel Manzanilla, y si nos comentas, el productor, ¿cada cuánto tiene capacitación por parte del INIFAP? O también el INIFAP lleva también en estas prácticas cómo se comercializa, cómo se le da también el valor agregado al limón. Bueno, nosotros de manera constante seguimos laborando en el campo y si hay algún productor interesado en la información puede buscarnos. Hay muchas sociedades o asociaciones de productores que les damos capacitación. Ahorita los diferentes programas de gobierno como es Sembrando Vida o Bienestar, les damos capacitación a los grupos de técnicos y productores para que apliquen las tecnologías que genera el campo experimental Tecomán. Nosotros hemos realizado muchos trabajos sobre poscosecha, sobre el manejo de poscosecha adecuado para este cultivo, lo cual también esta información ha estado disponible para los productores. En el caso de valor agregado, actualmente no tenemos líneas de investigación. Por otra parte, doctor Miguel Manzanilla, en el INIFAP han hecho estudios de la aportación de vitamina C del limón mexicano o del limón Lice, tomando en cuenta que en estos momentos una de las preocupaciones, pues prácticamente de los más de 7,000 millones de personas que existimos en el planeta, pues una de las preocupaciones más importantes es el cuidado de la salud y saber que uno de ellos se obtiene a través de la vitamina C que contienen los cítricos. ¿Hay alguna línea de investigación al respecto del INIFAP? Bueno, por ejemplo, los trabajos que desarrollamos, pues se evalúa la vitamina C o el ácido ascórbico que tienen los limones, y el limón mexicano es uno de los cultivos que tiene mayor proporción de esta vitamina, lo cual por eso es muy usado y muy recurrido para remedios. Pero nosotros como mexicanos, de manera natural y por nuestra gastronomía, pues lo consumimos de una manera importante y por eso pues podemos decir que tenemos altos niveles de consumo de esta vitamina a través de los limones. Doctor Miguel Ángel Manzanilla, la producción de México, ¿de cuántas toneladas hoy en día, cuánto se produce en México, cuánto se queda y cuánto se exporta? Bueno, los datos que nosotros tenemos aquí a través del Consejo de Productores de Limón, pues es muy... Hay datos, por ejemplo, la productividad disminuyó sobre todo el número de hectáreas por la llegada de esta enfermedad. Por decir un ejemplo, en el estado de Colima llegaron a tener más de 20,000 hectáreas. Actualmente se calcula que en la zona de Apatzingán, que es donde más hectáreas se tiene, se considera que hay más de 70,000 hectáreas de este cítrico. Lo que sí se puede decir es que el caso del limón mexicano, aproximadamente el 80% es consumo nacional y un 20% es el que se exporta de este cítrico.
Perdón, Miguel, ¿nos podrías repetir la cifra de las hectáreas que se tienen cultivadas en el estado de Colima? Nos dices que hay 70,000 en Apatzingán, en Michoacán, y te lo pido que lo hagas porque cuando dabas esas cifras tuvimos pérdida de la comunicación. Ok, sí, comentaba que en el estado de Colima se llegaron a tener más de 25,000 hectáreas hasta 30,000, pero a partir de la llegada de la enfermedad del HLB, pues disminuyeron este número de hectáreas. Actualmente se calcula que hay entre 18 y 20,000 hectáreas. Ahora, en materia de rendimiento, antes de la enfermedad del dragón amarillo y ya a partir del 2010, ¿cuál ha sido la rentabilidad por hectárea de limón mexicano? En el caso de este cítrico, bueno, se tenía el potencial. Bien. Armando, perdimos contacto con nuestro invitado. ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos, Miguel. Decía que antes de la llegada del HLB el potencial era arriba de las 35-40 toneladas por hectárea. Y cuando llegó el HLB llegamos a la disminución de 15 toneladas por hectárea, y actualmente los paquetes tecnológicos nos permiten producir entre 20 y 25 toneladas por hectárea. Y doctor Miguel Ángel Manzanilla, pues el tiempo aquí en Tele ya se nos está cortando. Te damos las gracias por la participación aquí en Acústica Rural. Bueno, pues agradecemos al doctor Miguel Ángel Manzanilla, investigador del INIFAP, campus regional Tecomán de Hoy Hablamos de Limón. Nos vamos al corte. Gracias, doctor Miguel. Muchas gracias y un saludo a todos, y el INIFAP, reiterar que estamos para el apoyo para los productores y principalmente en la zona del Pacífico Occidente. Muchos saludos. Bien, nos vamos a la pausa comercial y en un momento regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso en tu programa Acústica Rural y hoy vamos a hablar con el ingeniero Moisés Ángel Lino Linares, consultor en energía. Pues un tema muy actual, un tema que pues se está hablando en todas las mesas, pero aquí vamos a hablar ese tema de energía, pero de forma técnica en el campo. Ingeniero Lino, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Armando, un gusto, y muy buenos días, Carlos. Ingeniero, buenos días, les saluda José Luis Reyes. Gracias, ingeniero. Bueno, pues estamos en la antesala de la aprobación de una nueva ley relacionada en materia eléctrica que, bueno, continúa atorada prácticamente en el Poder Legislativo, tanto en diputados como en el Senado. Pero así como está propuesta la ley, ingeniero Lino Linares, coméntenos usted como especialista en temas relacionados con la energía, la sustentabilidad y el cambio climático, ¿qué podemos esperar para el campo mexicano una reforma eléctrica como la que está proponiendo la actual administración? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista y es una pregunta bastante interesante que se debe de contestar un poco teniendo los antecedentes y qué es lo que ha pasado en el sector eléctrico mexicano. Para que pueda entender toda la gente, actualmente nosotros en la energía eléctrica, en el sector eléctrico, tenemos lo que se conoce como mercado eléctrico. El mercado eléctrico está compuesto por diferentes agentes, por diferentes entidades, y este mercado eléctrico funciona, para que lo puedan entender, como un mercado de valores, un mercado de bienes. Entonces, en el mercado eléctrico no solamente antes teníamos a Comisión Federal de Electricidad, sino ya tenemos otros agentes, otros participantes en el mercado eléctrico que son privados. O sea, CFE ya hegemónicamente no es la única que genera energía eléctrica o que suministra, que vende energía eléctrica, sino ya hay privados que pueden generar energía eléctrica y que también son suministradores. O sea, le pueden vender a los usuarios la energía eléctrica. Entonces, el mercado eléctrico está compuesto por generadores, que estos generadores pueden ser Comisión Federal de Electricidad y pueden ser privados, como lo había comentado. Tenemos en la generación de energía eléctrica, en el mix de generación, tenemos ya sea generación en energía por combustibles tradicionales, o sea, termoeléctricas, utilizando combustóleo.
pero también tenemos ciclos combinados que utilizan gas natural. Tenemos también energías renovables que pueden ser energía eólica, solar, puede ser geotermia o también puede ser hidráulica. Entonces, tenemos un mix de generación en México bastante interesante. La reforma que tuvimos nosotros el sexenio pasado con Peña Nieto, lo que hizo fue tratar de poner un orden a lo que ya se venía estableciendo en el mercado eléctrico. Después de esta generación, tenemos nosotros la transmisión y distribución. Eso le corresponde únicamente a la Comisión Federal de Electricidad, es donde se evacúa la energía eléctrica, se distribuye por todo el país y se transmite y se distribuye a todo el país hacia el usuario final. Tenemos las empresas después, que son las suministradoras, que pueden ser suministradoras para usuario calificado, o sea, aquellas empresas que tienen altos consumos de energía, o suministro básico, como puede ser una vivienda o como puede ser un pequeño comercio, o como pueden ser los usuarios del campo, que tenemos nosotros bombeo agrícola. Y de estos suministradores pueden también ser Comisión Federal de Electricidad y privados, pueden ser entidades privadas. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido o cómo ha evolucionado el mercado eléctrico? En el mercado eléctrico, a partir de 1994, cuando se instala la primera planta de generación de energía eléctrica eólica, se da la apertura a que México empezara a tener inversiones privadas para la generación. Ahora, claro, los privados en México en varios sectores han estado generando energía eléctrica desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de los ingenios azucareros, en donde ellos producen vapor para su proceso y del vapor que producen lo meten a turbinas de generación de energía eléctrica de vapor y generan su propia energía eléctrica. Eso se le llama cogeneración y en México ha existido también en las papeleras, también en las cerveceras. O sea, en la agroindustria en México ha tenido la cogeneración desde hace mucho tiempo y se han dado permisos especiales en este sentido. Pero en 94 se da la planta esta de generación de energía eólica y posteriormente, que ya con Ernesto Zedillo se conforma ya todo lo que es la Comisión Reguladora de Energía, bueno, un poquito antes, pero ya se le da mucho más forma. En la época y empiezan a haber más generación de energía eléctrica por privados. Con Vicente Fox se da una apertura y se da la apertura mucho mayor a las industrias españolas que vienen a México a invertir, sobre todo en la parte de energías renovables, o sea, lo que es eólica fundamentalmente, le sigue la solar. Y con Felipe Calderón en esa reforma energética trató de regular lo que no era un mercado eléctrico abierto, o sea, todavía no lo teníamos formado. Él trató de regular lo que era la penetración de las energías renovables y sobre todo también de la cogeneración en México a partir del uso del gas natural. Y esto se da principalmente en el norte del país. Lo que hace Peña Nieto después es hace la ley de la industria eléctrica, ordena el mercado eléctrico, o sea, teníamos, digamos, un mercado eléctrico fantasma, o sea, no era totalmente abierto, y Peña Nieto trata de ordenar. Sin embargo, hay algunos huecos que se han estado dando en estas reformas energéticas, porque la reforma energética no comienza con Peña Nieto, no es la reforma energética de este sexenio, sino anteriormente teníamos una reforma energética de Vicente Fox, tuvimos también avances de reforma con Ernesto Zedillo y también con Carlos Salinas de Gortari. O sea, el sector energético ha ido evolucionando. La problemática que tenemos en el sector energético es de que las energías renovables, y quiero aclarar, yo no estoy en contra de las energías renovables, tienen que impulsarse, necesitamos tener una transición energética para reducir los efectos de gases de efecto invernadero, de los gases, o sea, del cambio climático, pero la problemática del mercado eléctrico es de que no ha sido bien desarrollada, ni ha sido bien impulsada, ni implementada. ¿Qué es lo que ha sucedido?
A nivel internacional, las energías renovables generan, pero tienen almacenamiento de energía. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy generando energía eléctrica, en algunos momentos de la energía renovable no va a poder ser constante la generación, sino siempre tiene estos picos. Para eliminar estos picos, se tiene un sistema de respaldo, se tiene un sistema de almacenamiento para que esta central de generación de energía renovable pueda dar la energía eléctrica de manera constante y entonces podamos tener una energía de calidad. El problema que se ha suscitado en México en el impulso de las energías renovables es de que se han dado permisos, pero no se han construido sistemas completos. Esta parte del almacenamiento, esta parte del respaldo se ha omitido. Y se ha omitido históricamente. Entonces, lo que trata la reforma energética de este sexenio es justamente arreglar los fallos que tuvimos en el pasado, el que puedan colocar almacenamiento de energía y que los sistemas de generación de energía eléctrica entreguen energía eléctrica a la red eléctrica nacional de manera de calidad de energía, para que tengamos una red confiable, segura. Ingeniero, perdóneme que me interrumpa, ha dicho usted cosas muy importantes, pero para no ir acumulando algunas dudas, ¿por qué se tiene la idea actualmente de que esta reforma eléctrica que impulse la actual administración es únicamente para que la CFE se convierta en el único proveedor de electricidad y de alguna manera la idea que se está vendiendo es dejar fuera a los privados? Pero atención, no se habla de esto tan importante que usted menciona, y lo ha dicho muy poco la secretaria de Energía, Rocío Nale, la cuestión de que la energía renovable no es constante porque no tiene cómo almacenarse. Háblenos de esto, ingeniero, ¿por qué está esa percepción flotando entre la opinión pública? Sí, ha pasado dos cosas. La primera es de que ha habido una mala información, o sea, ha habido entrevistas con algunos expertos que se dicen expertos, pero la verdad, pues no sé, perdón que lo diga abiertamente, pero no sé quién les esté pagando, pero si hablamos de manera técnica, o sea, técnica, no política, o sea, de manera técnica, requieren estos respaldos de energía. Y entonces se han instalado en el país sistemas de generación de energías renovables incompletos. Y la percepción que dicen de que CFE quiera ser nuevamente hegemónico, eso es falso. Por una razón, se los voy a explicar. Las energías renovables tienen intermitencias. Este sistema de respaldo, este sistema de almacenamiento, usted debe de tener una central de generación de energía eléctrica que respalde a la renovable. O sea, usted tiene que tener una redundancia, porque todo el mundo llegamos a nuestras casas, encendemos la luz y queremos la energía en ese momento. Estamos en el campo, yo necesito agua para bombearla al riego y yo necesito la energía en ese momento, no la necesito en 3 minutos, ni en 5, ni en 1 hora, es instantánea. Entonces, para que esta energía renovable pueda subsistir, Comisión Federal de Electricidad tiene que poner a trabajar sus plantas de generación para poder respaldar estas. Y les voy a decir una cosa, esto de mantener una planta de generación tiene costo, y este costo lo absorbe todo el pueblo mexicano. O sea, el pueblo mexicano, el gobierno, Comisión Federal de Electricidad, le están subsidiando el negocio a las energías renovables. Y esa es una cosa que no se ha dicho ni se ha comentado. Lamentablemente, tampoco el gobierno lo ha sabido explicar. Entonces, esta reforma que se está tratando de hacer es poner orden en lo que no ha habido orden, que las centrales de generación de energías renovables pongan su sistema de respaldo, que pongan sus bancos de baterías, que pongan su storage. Ingeniero Moisés Ángel, perdón por la interrupción, si me lo permiten, nos vamos a ir a un corte comercial y en un momento continuamos. Con gusto. Bien, nos vamos al corte comercial, Acústica Rural, la primera plataforma de programas rurales, de programas del campo mexicano. Pues nos puedes ver en el canal 13.1
de la gran cadena Albavisión en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Nos vamos al corte y en un momento regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso en tu programa Acústica Rural y estamos con el ingeniero Moisés Ángel Lino Linares, especialista en energía y sustentabilidad y cambio climático. Pues Lino, José Luis, adelante. Sí, ingeniero, nos decía usted entonces, respecto a esta mala idea que no se ha difundido adecuadamente sobre el ordenamiento del mercado eléctrico, sobre el hecho de que los entes privados puedan tener sitios en donde almacenar la energía solar, eólica, geotérmica que produzcan y de esta manera pues ordenar todo esto. En eso nos quedamos, ingeniero. Sí, así es. O sea, lo que se necesita en el mercado eléctrico y sobre todo del lado de la generación es de que se pueda tener un ordenamiento en el mercado, o sea, que los generadores tengan un sistema completo y que ese subsidio que le estamos dando, porque es un subsidio engañoso, o sea, el que una central renovable necesite otra central para poderla respaldar y que esto sea Comisión Federal de Electricidad, este costo, pues realmente primero ahoga a Comisión Federal de Electricidad. Segunda, no es justo porque si el privado quiere tener un negocio, el privado debe de poner sus sistemas completos y debemos de tener un sistema eléctrico nacional estable, confiable. Entonces, ese es uno de los retos que se está haciendo con esta reforma energética. Digo, y sobre todo apenas acaba de salir un ordenamiento que es el Código de Red, que es uno de los instrumentos que tiene la Ley de la Industria Eléctrica para ir ordenando todo el sistema, pues son de los pasos que vamos avanzando. Ahora, hay una cosa que también voy a aclarar. Como había comentado, la ventaja de Peña Nieto fue de que puso la Ley de la Industria Eléctrica, ordenó el mercado eléctrico que no estaba ordenado anteriormente. O sea, teníamos un mercado eléctrico oculto, o sea, teníamos generadores, teníamos autoabastecimiento, o sea, teníamos varios instrumentos que también no eran totalmente adecuados. O sea, entonces, lo que trata esta reforma, y espero que pueda ir avanzando, y sobre todo conciliando con todos los actores, es que puedan ordenar de mejor manera el mercado eléctrico. O sea, el que existan privados generando energía eléctrica es permitido, está bien, pero solamente que lo hagan con el mercado eléctrico, bajo las reglas del mercado eléctrico, y no de manera, perdón que lo diga, mañosa, en poner, por ejemplo, contratos de autoabastecimiento, donde yo genero, tengo mis socios industriales que están en esa modalidad, y entonces eliminan muchos costos que deberían de estar ingresando al mercado eléctrico mexicano. Entonces, eso no se vale. O sea, tenemos que tener todo mundo, o sea, desde una tiendita, desde una fábrica grande, desde la gente que está en campo, debemos de tener piso parejo si estamos hablando de un mercado eléctrico. Ingeniero, nos están vendiendo la idea contraria entonces, ingeniero. Se dice que por ser dominante la Comisión Federal de Electricidad en estos aspectos que usted ha mencionado, la Comisión Federal de Electricidad de alguna manera se convierte en juez y parte, genera, establece cuotas. La idea que nos venden es que se desordena la industria eléctrica, no sé si solamente el mercado, y también lo que llama la atención es la reacción en otras naciones, principalmente los socios comerciales de México, Europa, España, los Estados Unidos, que dicen, no, nos estamos enfrentando a la nacionalización de la industria eléctrica y nos van a quitar todas nuestras inversiones y ya no conviene invertir en México. ¿Qué nos puede comentar al respecto, ingeniero? El mercado eléctrico no se va a romper por una sencilla razón, porque tenemos tratado de libre comercio no solamente con nuestros socios del norte, sino también tenemos tratados comerciales con otros países. Entonces, jurídicamente es muy complicado. La modificación sí es correcta, porque es el ordenar a lo que no está ordenado. Eso se debe de entender bien. Ahora,
¿Que Comisión Federal pase a ser hegemónico? Pues no, porque la mayor generación de energía eléctrica actualmente es del lado de privados, no es del lado de Comisión Federal. El problema es de que Comisión Federal está pagando, perdón que lo diga, muy sutil, muy coloquialmente, está pagando los platos rotos. O sea, todo lo que es el respaldo hacia renovables, hacia esa parte de intermitencias, no lo está haciendo CFE. Entonces, lo que sí se debe de hacer es que la energía eléctrica sea regulada, que tengamos planeación energética, y este es un punto que también voy a comentar. El grave problema que estamos viviendo actualmente en el sistema eléctrico nacional es de origen de Fox y de Calderón. Se dieron concesiones de generación de energía eléctrica a diestra y siniestra sin haber hecho los estudios correspondientes de planeación energética. Entonces, los problemas que tenemos de altos costos en el norte, el PML, o sea, en el norte del país, porque hay el mix de generación es de ciclos combinados, justamente se deriva a una falta de planeación energética que no se dieron en esos 2 sexenios. Entonces, repito, Peña Nieto trató de ordenar esto y este gobierno pues está continuando con ese ordenamiento. O sea, no está mal. La problemática es no están sabiendo decir bien las cosas, no las están difundiendo de manera correcta. Y 2, bueno, pues a veces a muchas gentes pueden tener una homofobia hacia lo que pueda decir un gobierno u otro gobierno. Pero técnicamente hablando, sin entrar en política, este gobierno lo que está haciendo es lo correcto, sobre todo para evitar que tengamos las alzas de precios que tienen los europeos, porque los europeos tienen energías renovables y casi su mix de generación, muchos de ellos es de energías renovables. Pero si usted ve en los periódicos, en España, en Alemania, la energía eléctrica se ha incrementado súbitamente de renovables porque también ellos no hicieron una muy buena planeación energética, se fueron más por el lado privado. Por ejemplo, el resultado que ha sido en Inglaterra de pasar a un sistema privado, pues se están volviendo a un sistema estatal. Entonces, si México es maduro y nosotros empezamos a hacer lo que están haciendo, ordenar el mercado eléctrico, el hacer una planeación energética, los privados tienen el derecho de generar energía eléctrica, pero lo que no tienen el derecho es desestabilizar el sistema eléctrico nacional. O sea, pueden hacer negocio, pero también que no desestabilicen la transmisión y la distribución. En tanto no tengan todas esas unidades para guardar la energía que producen, si me permite decirlo en términos coloquiales. Bueno, un punto que este gobierno está impulsando es la generación distribuida. La generación distribuida es abajo de 500 kilowatts, o sea, todo lo que eso, y estamos hablando hasta de energías renovables, o puede ser una cogeneración, o puede ser con autogeneradores o microturbinas. En el caso del campo mexicano, tienen al momento una gran ventaja porque antes no teníamos. Bueno, con Peña Nieto se inició la ley de la industria eléctrica, pero este gobierno no está quitando las energías renovables abajo de 500 kilowatts en generación in sitio. Y en los sistemas de bombeo de agua, en este país llevamos como 15 años, se ha estado impulsando los sistemas de riego, de bombeo, a través de suministro de fotovoltaico. Yo diría que es momento para que en el agro mexicano se empiece a autoabastecer de energía eléctrica. Y eso la reforma que están planteando este gobierno actual no la está tocando. O sea, la generación distribuida, y lo ha dicho la secretaria de Energía, y es más, el propio escrito que han ingresado en la Cámara de Diputados, no hablan en contra de las energías renovables en generación distribuida. Yo creo que es momento de que el agro mexicano se empiece a fortalecer en ese sentido. Y hay varias instituciones de gobierno mexicano que dan financiamiento para eso. Ingeniero Moisés Angelino Linares, Armando Soto. Ingeniero, si nos puedes comentar los pros y los contras de la energía renovable, esa firma, y como se había comentado hace un momento, ahorita está en stand-by.
Sí, el beneficio de la energía renovable es de que, bueno, primer punto, es una energía que no procede de fuentes de combustibles fósiles, o sea, no producimos gases efecto invernadero, o sea, tenemos una huella, pero es menor que una termoeléctrica que utiliza combustóleo. Ese es el primer punto, lo que es la sustentabilidad, la parte de luchar en contra del cambio climático. El segundo punto es de que las energías renovables se pueden producir en sitio y entonces se reducen costos de transmisión y distribución y puede ser un costo, digamos, accesible. Las tecnologías van bajando de precio y entonces el costo del kilowatt instalado pues también va bajando de precio y eso hace asequible y accesible a la demás gente. Antes era solamente un nicho económico que podía acceder a ellas. Actualmente no, actualmente ya el costo ya es bastante flexible y se puede ir instalando. El problema de las energías renovables es de que, bueno, si pasa una nube sobre unos paneles solares fotovoltaicos, pues no van a producir la energía eléctrica que debería de ser. Si el viento deja de soplar, pues tampoco se va a producir energía eléctrica. Pero hay sistemas que son almacenamientos, son bancos de baterías, y es más, hay diferentes tipos de almacenamiento de energía que para poder eliminar esas intermitencias que podemos tener, se puede ir almacenando energía y con eso poder tener, en lugar de picos de generación, tener una energía de suministro más estable. Es un mayor costo, efectivamente, pero es un beneficio que podemos tener. Y sobre todo, que vuelvo a repetir, desde vivienda habría que ver qué tamaño, pero para la agroindustria y para los sistemas de bombeo de riego agrícola, en México se ha demostrado que es muy factible el aprovechamiento, por ejemplo, de la energía solar con bombas impulsadas por paneles fotovoltaicos. Ingeniero Moisés Ángel Linares, perdón que te haya interrumpido, el tiempo se nos ha agotado aquí en televisión. Te damos las gracias por la participación en Acústica Rural. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Y le damos las gracias a todo el equipo de Acústica Rural y tu amigo Armando Soto se despide. Hasta la próxima.